Es una auténtica pesadilla lo que vivió Lori Poland y su familia tras su secuestro, pero este solo sería el inicio de un largo y terrible crimen. I just want who has her to bring her back and not hurt her. Please. She's my baby. Just bring her back. I really love her and I want her home. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Puma Pasión, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por mostrarme tu apoyo. Deseo que todo en tu vida esté marchando de maravilla. Te envío un gran abrazo cósmico hasta el bello país de México. También quiero agradecer a Paloma Domínguez Navas, que me escribió: deseo que tú y todos tus seres queridos tengáis mucha salud siempre. Gracias por todo. Gracias a ti por ese mensaje tan especial que me toca el alma. Deseo lo mismo para ti, mucha salud y prosperidad. También te envío un beso y un fuerte abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué te da fuerzas en los momentos difíciles, leyenda? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Lori Poland fue una niña nacida en los años 80 de actitud alegre y curiosa, como cualquier otro niño a esa edad, llena de inocencia y expectativa. No obstante, fue víctima del infortunio tras un leve descuido de sus padres, quienes solo por unos segundos le dieron la espalda. Luego desapareció a plena luz del día, secuestrada por un extraño que tuvo el tiempo preciso y la osadía desmedida para raptar a la menor de edad sin que nadie hiciera saltar las alarmas. Lori Poland, de 3 años, jugaba con su hermano mayor de 5 años en el jardín de su casa en Sheridan, Colorado. A plena luz del día, había transeúntes y otros niños vecinos jugando en el barrio. Los niños no estaban solos, estaban bajo la vigilancia de su padre, quien disfrutaba de la soleada tarde junto a ellos. Luego Lori se acerca a su padre sedienta. El calor es intenso. Le pide un helado para ella y su hermanito. Es insistente y termina por convencer a su padre, quien entra a casa y se dirige al refrigerador. Al salir de la casa con 2 paletas dulces para sus hijos, notó que Lori Poland, su hija menor, no está en el jardín. Solo está su hermano de 5 años, asustado y confundido. El padre de los niños cuestionó a su primogénito, quien no tenía claro lo que había sucedido con su hermana. Dijo que un auto se estacionó cerca y luego se fue. Solo han quedado unos pantalones de niña en el jardín, lo que complica mucho más el asunto y hacía más amarga la sospecha de la maldad a la que podía estarse sometiendo la pequeña. Preocupado, el padre entrevistó a los vecinos. Algunos le informaron que un auto se parqueó por unos minutos frente a su casa. Asimismo lo dijo su hijo al preguntar por su hermana. Sin perder más tiempo, denunció a la policía el rapto de su hija menor de edad. Al llegar la policía al lugar de los hechos, entrevista a todos los familiares y presentes en el lugar, también a otros niños del vecindario, a los vecinos y a los transeúntes que pudieron estar ese día por la zona. Al cabo de las horas, se organizan brigadas de búsqueda por parte de los vecinos. No había aún detalles ecuánimes de lo sucedido con Lori Poland. Testimonios de vecinos hablaban de un auto que se estacionó frente a la casa de la menor, pero nadie había dado más detalles o características del vehículo. Para ese entonces, en 1983, no existía la denominada Ley Amber, emitida en 1996, que indica como prioridad la búsqueda de menores de edad desaparecidos, que además obliga a actuar de inmediato a los organismos de socorro, manifestando que las primeras horas tras la desaparición de los niños son vitales. De hecho, para ese entonces, lastimosamente, las leyes eran mucho más arbitrarias y laxas en ciertos aspectos. Lastimar a un animal, por ejemplo, era más grave que herir o matar a un niño pequeño, estando casi en la misma categoría de derechos.
No existían redes sociales ni internet, tampoco teléfonos celulares o medios de comunicación inmediatos, por lo que lograr una comunicación masiva o viral era un ejercicio mucho más difícil que ahora, propio solamente de las grandes cadenas televisivas. Aún así, la familia de la niña desaparecida logró contactar con la prensa, imprimieron cientos de carteles de Se Busca con el rostro y la información de la menor de edad, por si alguien conocía información relevante. También se dieron espacios en la televisión para que los padres de Lori Powland comunicaran al público y los espectadores su tragedia, solicitando a la comunidad que, si alguien tenía a su hija, por favor la devolviera con una evidente y desgarradora tristeza. Esa tarde de sol en Colorado, el secuestrador estacionó su auto junto a la casa de Lori Powland. Luego, llamó a los niños que jugaban, ofreciéndoles algunos caramelos. Lori Powland, de 3 años, inocentemente, se acercó al hombre. Luego el sujeto le pidió que se quitara los pantalones, que él se los cambiaría por una bolsa de dulces. La niña incauta procedió sin malicia a hacerlo. Luego fue raptada. Rápidamente el tipo cerró la puerta de su auto y aceleró marchándose lejos, manejando imprudentemente y a exceso de velocidad para alejar o despistar a las personas que miraban. En pleno verano, el secuestrador condujo como un maniático, atravesando el campo hasta llegar a la zona rural, camino hacia las montañas de Colorado, al oeste de Denver. Luego tomó la autopista 70 y aparcó en una zona boscosa. Por la fuerza, tomó a la pequeña Lori, la llevó a una cabaña abandonada en el bosque y abusó de ella carnalmente, lastimándola y humillándola. La arrojó por una letrina sucia, un pozo séptico de más de 3 metros de profundidad, lleno de materia fecal humana y orina, donde fue arrojada y abandonada por el perverso y pervertido sujeto, quien la suponía muerta y pensó deshacerse fácilmente de su víctima. La pequeña Lori no estaba muerta, aunque sentía dolor por el abuso al que fue sometida y por sus piernas fracturadas por la caída. Lori Powland logró sobrevivir a tan terrible experiencia, atrapada en lo profundo de una cloaca oscura, rodeada de excremento y olores fétidos repugnantes, un infierno indigno para una niña pequeña entre gases fétidos que no solo eran apestosos, sino también mortales al ser respirados. De no ser rescatada pronto, la niña podría morir de hambre o de alguna terrible infección. Mientras tanto, los investigadores trataban de dar con su paradero o con el agresor que la había sometido a la tragedia. Un vecino clave fue testigo de los hechos, manifestó varios detalles importantes del auto que se estacionó frente a la casa de sus vecinos para llevarse a Lori Powland. El hombre relató haber visto una Datsun sedán con tiras negras estacionada frente a su casa primero. Minutos después, sus hijos, que jugaban en la acera aprovechando el día soleado, corrieron hacia él para decirle que su vecina, Lori Powland, estaba subida en ese auto, que alguien de apariencia extraña se la había llevado. El hombre no alcanzó a detener el auto, que se marchó, pero sí a notar parte de la matrícula, las siglas ADV, seguidas de 3 números que no alcanzó a escribir. La policía tiene esta primera pista. Luego otro testigo comenta que sus hijos tuvieron un encuentro similar al de Lori hace un par de semanas. Luego de que las niñas volvieran de la escuela, un hombre las siguió hasta su casa y les dijo que les daría golosinas si se quitaban los pantalones. El testigo merodeó la escuela por unos días y encontró a un sujeto sospechoso, un hombre de cabello largo y barba tupida, con la ropa sucia y un perfil desalineado.
Trató de interceptarlo personalmente, pero el personaje logró escapar. El 22 de agosto de 1983, Lori, quien continuaba atrapada en el pozo séptico por su estatura pequeña, se habría salvado de respirar el gas metano acumulado por años entre los restos fecales a su alrededor, lo que la hubiera inducido a un desmayo y tal vez a un envenenamiento a una persona más alta. Por otro lado, la menor se había lastimado gravemente sus dos piernas con la caída. En el interior del pozo, todo era oscuridad. La niña no podía ver cómo sus dedos se tornaban de color morado, luego de color negro por la infección. La niña se mantuvo alejada de los cúmulos de porquería a su alrededor. Su instinto de supervivencia se activó y reconoció ciertos espacios como peligrosos, manteniéndose alejada de ellos, lo que la salvó de una infección mayor y mucho más grave. Así pasó los primeros días. Para el 23 de agosto de 1983, el FBI se une a la policía local y despliega una campaña de búsqueda más intensa. Empiezan a tocar puerta por puerta en toda la ciudad de Denver. Esta gestión da un resultado importante. Las investigaciones dan con el testimonio de una mujer mayor llamada Juanita Zappa, oriunda de un pueblo cercano, quien reconoció el auto y la matrícula, describiendo que tuvo un altercado con el conductor de ese vehículo, quien molestaba a su nieta menor de edad. Luego de que el tipo tratara de llevarse a su nieta un día, pidió a su yerno que anotara la placa del vehículo, pero no alcanzaron a retenerlo. La mujer entrega la matrícula a la policía completando los números faltantes. La matrícula en cuestión era de placas ADV 627. La placa está relacionada al auto de un jardinero de un club de golf local, un tipo sin antecedentes judiciales llamado Robert Paul Teiret, a quien fueron a visitar a casa pero no encontraron. La policía buscó a su madre y la entrevistó. La mujer declaró que su hijo tuvo problemas de joven por tocamientos inapropiados hacia un niño pequeño, pero nunca más volvió a tener este tipo de altercados. Conforme avanzaba la entrevista, dijo que algo le sucedió a su hijo cuando era joven, pero no recordaba bien qué era. Luego confesó que tal vez falló como madre. La mente de la pequeña Lori Powland empezaba a fallar gravemente. La niña empezaba a alucinar entre fantasías e ilusiones extrañas. El delirio era su único compañero entre la inmundicia. Sus piernas y el dolor que le producían eran lo único que la mantenían despierta. Constantemente lloraba y nombraba a su madre. Por instinto nunca dejó de sollozar. De alguna manera sobrevivió 4 días más, sin comer o beber nada, suplicando por ayuda desde las profundidades, recordando el rostro de su madre y su gran amor como última imagen antes de morir, o como fuerza para aferrarse a la vida. Cynthia y Steven eran una pareja de observadores de aves. Su entretenimiento era capturar diferentes animales emplumados con sus cámaras en pleno vuelo o reposando entre las ramas de los árboles. Solían caminar la montaña y hacer excursiones, conociendo medianamente el terreno. La curiosidad los llevó a visitar una vieja cabaña abandonada, la cual exploraron en busca de nidos de aves. Pero el sonido de una criatura los alertó, el cual parecía venir de una letrina de madera junto a la cabaña, un pozo séptico usado como baño por los antiguos habitantes y por los transeúntes de la zona. Se acercaron a echar un vistazo. Allí vieron en el fondo de la cloaca a una pequeña criatura, una niña con la mirada perdida que declaraba vivir allí. Estaba desinhibida de todo sentido, creía ser parte de su entorno, no recordaba quién era, lo que conmovió profundamente a los excursionistas, quienes se comunicaron con el servicio de emergencias inmediatamente. Luego llegó un bombero y entró a lo profundo del pozo para sacar a Lori Powland. Una vez en la superficie, notaron sus piernas magulladas y en muy mal estado. Fue remitida inmediatamente al hospital.
La madre de la niña, al enterarse de la noticia, siguió la ambulancia desde su auto y llegó al hospital, pero el estado mental de su hija era totalmente deplorable. Su salud era crítica. Tenía pesadillas todo el tiempo, alucinaba con seres que la acechaban y atacaban, tenía miedo de todas las personas, hasta de sus propios padres, a quienes no reconocía al principio. Luego de un diagnóstico general, se determinó que el corazón, los pulmones y el cerebro de la menor de edad estaban fallando. Los dedos de sus pies estaban de color negro. La amputación parecía la opción más viable para que la infección no se extendiera. Pero en unos pocos días, la niña milagrosamente se recuperó, pudiendo conservar las dos piernas, recuperando lentamente su paz mental, reconociendo a sus padres y volviendo a su casa como una auténtica superviviente. Por otro lado, la policía habría encontrado al sospechoso, el señor Robert Paul Teyret, a quien arrestaron y llevaron frente a la niña, junto a otros sospechosos para su reconocimiento. El lenguaje corporal de la menor habló por ella. Se notó asustada y desesperada apenas lo vio, llorando y suplicando por ayuda. Aún así, la esposa del implicado escribió una supuesta coartada para él, la cual se comprobó que era falsa, pero logró convencer a gran parte del jurado. Robert Paul Teyret fue condenado a tan solo 10 años de prisión por abuso carnal contra menor de edad, omitiendo el intento de homicidio, el secuestro, el maltrato y otras afrentas hacia Lowry, reduciendo una sentencia de al menos 40 años a risibles 6 años solamente, pues quedó en libertad faltándole 4 años de cumplir su condena por buena conducta. Lowry sufrió de depresión, ansiedad y estrés postraumático tras lo vivido. Su adolescencia y niñez fueron duras. Tuvo que recibir apoyo emocional y sanar de a poco sus heridas emocionales. Ahora de adulta tiene otra perspectiva de la vida. Su corazón está lleno de perdón y comprensión antes que de odio o venganza. Considera justa la pena contra su agresor. Dice que se hizo justicia finalmente y eso es lo importante. Actualmente lucha para que otros no vivan lo que ella padeció y procura ser una mejor persona día tras día. Lowry es madre de 3 hijos, tiene su propio consultorio pediatra, asimismo una licenciatura que le permite ejercer el servicio social como profesión. Ahora es terapeuta licenciada y trabaja en Denver Counseling Options. También trabaja junto a un psicólogo y un pediatra llamado Dick Krugman, de quien ella personalmente fue paciente cuando niña. Juntos encabezan la Fundación Nacional para terminar con el abuso y la negligencia infantil End Can, donde ayudan a miles de niños alrededor del mundo. Si te gustó la investigación de este caso, leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.